Buenas noches, profesora María Alejandra Blanco, catedrática de la Universidad de los Andes. Esto es Propiedad Intelectual como parte del programa de la especialización del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de los Andes. Hoy compartiré con ustedes en este video expositivo el tema el plagio intelectual. Debo acotar que el orden expositivo y de contenido fue extraído del trabajo de investigación desarrollado por el profesor Francisco Astudillo en homenaje póstumo al profesor Víctor Ventata, y el cual se encuentra dentro de las publicaciones de la revista de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Igualmente, hago referencia a que las imágenes presentadas en este video son extraídas del dominio público de la Internet sin afectar el artículo 9.2 del Convenio de Berna. Es decir, que partiendo del principio de los usos honrados, esas imágenes son utilizadas o reproducidas con fines didácticos. Sin más preámbulo, demos inicio a la exposición. Según el profesor Astudillo, en nuestras universidades no se estudia suficientemente la figura del plagio en cátedras de propiedad intelectual y que poco se ha escrito de esta práctica vergonzosa. La palabra plagiar deriva del latín plagiari, que de conformidad con el diccionario de la lengua española en términos romanos significaba comprar a un hombre libre sabiendo que lo era y retenerlo en servidumbre o utilizar un siervo ajeno como si fuera propio. Señala el poeta latino Marcus Valerius Martialis, quien es la primera persona en utilizar el término plagio en sentido figurado, para referirse a la apropiación de frases ajenas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en su glosario de derechos de autor y derechos conexos, señala que plagio es el acto de ofrecer o presentar como propia en su totalidad o en parte una obra de otra persona en forma o un contexto más o menos alterado. Para el profesor Francisco Astudillo, plagio es un acto por medio del cual una persona presenta una obra ajena como propia, siempre con intención fraudulenta. El plagiario siempre será un impostor. El plagio y el derecho de autor se consolida históricamente con el desarrollo de la imprenta, así como con el nacimiento del derecho de autor en Inglaterra en 1710 para regular a los editores en la difusión de obras a través de publicaciones. El derecho de autor es conferido generalmente por las leyes de obras originales del ingenio en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Esas obras, para ser protegidas, deben ser el resultado del esfuerzo intelectual y consta de un doble contenido con facultades morales y patrimoniales. Las facultades morales consisten en el acceso, divulgación, paternidad, integridad y modificación o arrepentimiento de la obra. Son inembargables, imprescriptibles, irrenunciables, intrínsecas, propias del autor, durante toda la vida del autor, más 60 años posterior a su muerte. Los derechos patrimoniales, económicos, derechos subjetivos de transformación, reproducción, distribución y comunicación al público. Algunas obras basadas en otras obras podrían constituir plagio. La doctrina señala un par de casos, como las obras inspiradas o influenciadas por otros autores y las denominadas parodias. Pueden darse casos en que hayan obras influenciadas por predecesores, y eso puede darse de forma imperceptible. Se presenta con frecuencia en obras cinematográficas, por lo que algunos productores han adoptado la práctica de incluir referencias de películas previas en sus obras, como sucede en las obras escritas. ¿Qué sucede en los casos de conflicto entre dos obras por presunción de plagio por parte de una de ellas? La misma fuente señala que deben someterse a un doble examen: el examen de similitudes y no de diferencias, y el examen de originalidad, en el sentido de que solo los elementos originales de una obra requieren autorización para ser utilizados por otra. En cuanto a las parodias, estas constituyen imitaciones distorsionadas y burlescas, generalmente de una obra dramática o musical, y su montaje no constituye una violación al derecho de autor. Los ejemplos ilustrativos son los programas cómicos de televisión, donde innumerables presentaciones de sketch constituyen parodias de telenovelas, de concursos de belleza y hasta de situaciones reales de la política nacional e internacional. Un elemento indispensable en la parodia debe ser que no exista la posibilidad de confusión para el público. Este último debe estar totalmente consciente de la dualidad original-parodia. El plagio de obras musicales. La comparación entre dos obras para determinar si se tipifica un plagio obedece sin lugar a dudas a la naturaleza de la misma.
Y bueno, y en el trabajo de del campo musical, el rango de variación es prácticamente infinito. Quizás uno de los casos de plagio musical más conocidos sea el afamado My Sweet Lord, compuesta por George Harrison en 1970 y que en poco tiempo se ubicó en el tope de la popularidad. Este fue fundamentado por plagio por la empresa de Bridge Tuned Music Corp. En 1971, en cuanto esta era titular de los derechos sobre la canción de He's So Fine, creada por Ronald Mark. En uno de los juicios llevados a cabo en 1976 para determinar la responsabilidad de este supuesto plagio, las partes presentaron testigos expertos y el propio Harrison testificó acerca de cómo había escrito My Sweet Lord. No obstante, el juez decidió que esta última pieza musical había infringido el derecho de autor de los titulares del tema He's So Fine. Analizando la decisión, tomamos que el juez expresó que He's So Fine, grabada en 1962, consiste esencialmente en 4 repeticiones de un acorde musical seguido de 4 repeticiones de otro básico y otro acorde. Ninguno de los acordes como tal es novedoso, pero las 4 repeticiones del acorde A seguido de 4 repeticiones B constituye un patrón único, original. Por su parte, My Sweet Lord fue grabada en 1970 utilizando el mismo acorde A 4 veces, seguido del acorde B repetido 3 veces, no 4. Como quiera que sea, el juez de la causa igualmente desechó todos los elementos aportados por las partes y expresó estar convencido de que no hubo intención de cometer plagio, pero ello no fue invocado por la defensa. La intención o voluntad fraudulenta de asumir la paternidad debe ser siempre intencional. Ahora bien, el plagio de obras de arquitectura. Las obras de arquitectura presentan características muy especiales. A través de la historia, los arquitectos han elaborado sus diseños imitando estilos o tendencias. Por ejemplo, ¿cuántos domos en el mundo se han construido siguiendo o imitando el domo de la iglesia de San Pedro en Roma? Sin embargo, es innegable que estas obras provienen del ingenio del ser humano, que son creaciones susceptibles de protección. Sin embargo, en materia de obras de arquitectura, el derecho de autor es de reciente data. Probablemente el caso más sonado internacionalmente de un supuesto plagio en esta materia fue en 1947 con los bocetos de Le Corbusier para el conjunto de edificios de las Naciones Unidas que desaparecieron del hotel en donde él se hospedaba después de la primera selección del jurado. El proyecto ganador, firmado por Wallace, Harrison y Max, curiosamente era el esquema presentado por Le Corbusier en estos bocetos sin modificación alguna. Esto dio pie a que el gran maestro de la arquitectura moderna no volviera a poner un pie en Estados Unidos y se fuera diciendo, esto solo sucede en este país. En los años 60, prestigiadas universidades como Columbia y Harvard le dieron títulos de grado, así como la American Institute of Architects. Premios que Le Corbusier jamás se presentó a recibir. Este arquitecto fue considerado el padre de la arquitectura moderna, precisamente por su lucha por la arquitectura, que debía ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de culturas pasadas. Fue asimismo el máximo exponente y defensor del funcionalismo en materia de diseño y arquitectura, donde predomina la función sobre la forma, corriente fundada por los ingleses en el siglo XIX. El plagio literario y académico. El derecho de autor o copyright nació, como señalamos previamente, en Inglaterra en 1710. Ahora bien, existen por lo menos 3 tipos de plagio literarios a saber. Copiar literalmente una obra y presentarla como propia es un plagio total y en sentido estricto. Copiar trozos textuales de una obra o partes de ella e incorporarlas sin citarlas o darle crédito al autor en la obra plagiada. Sustituir por sinónimos las palabras contenidas en frases de una obra escrita, parafrasear e incorporarlas en una obra propia sin citar o darle crédito a los autores. Y existe una cuarta figura que es la que se llama autoplagio. En cuanto a las sanciones para el plagio literario y académico, varían de acuerdo al código de honor o a los reglamentos internos de cada institución y generalmente son de carácter administrativo, como la pérdida del laxo académico, la revocación del grado concedido y la expulsión de la institución. El derecho de cita, según el profesor Astudillo, es la posibilidad legal de incorporar partes de otras obras en una propia, señalando expresamente la fuente. Esto se hace con el objeto de no violentar el convenio de Berna y haciendo uso del artículo 3 que define los usos honrados, lo que
son aquellos que no interfieren en la explotación de la obra ni causan perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor. Ahora bien, en cuanto a la prueba del plagio, por lo general las leyes sobre derecho de autor y propiedad industrial prevén acciones civiles y penales a los titulares de quienes consideren violentados sus derechos. La prueba por excelencia en la disputa judicial en un presunto plagio es el análisis pericial o experticia. Esta consiste en un dictamen elaborado por personas cuya profesión, oficio, industria o arte tienen preparación especial en esas áreas. En Venezuela esta prueba es autónoma. En Estados Unidos de América, el demandante debe probar en juicio, además de la similitud sustancial entre las dos obras, que el demandado tuvo acceso a la obra plagiada. Entre las consecuencias del plagio, además de afectar el contenido moral y patrimonial, da lugar a acciones civiles y penales de conformidad con el tratamiento que le den las respectivas leyes en los diferentes países. El plagio ocasiona daño moral por cuanto lesiona el honor y la reputación, y lo cual constituye igualmente un daño al patrimonio inmaterial del autor. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.